Padre, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Gracias que Él nos enseña, Él nos guía, Él nos capacita. Él es nuestro verdadero Maestro. Y quiero orar, Señor. Oro en tu nombre, Jesús, que Él pueda mostrarnos y enseñarnos aquellas cosas que necesitamos aprender y necesitamos poner en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos a entender cómo funcionamos nosotros y cómo eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a encontrar siempre gozo y esperanza en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada estuvimos hablando del tema, oh Señor, ¿qué debo hacer? ¿Se han dado cuenta que la vida de verdad no es fácil, no? A veces uno sale de una situación y se mete en otra situación. Esta semana estuve hablando con una familia con quien me reúno para orar una vez a la semana. Y esta familia me decía, pastor, nosotros hemos estado pidiendo ayuda, ¿no? Para que nos apoyen con ayuda para pagar el departamento, porque ninguno de los dos está trabajando. Y lo que han recibido no es ayuda del gobierno, una negación, les han dicho que no. Y al contrario, les han dicho por sus impuestos que tienen que pagar más de 1.500 euros. ¿No? Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve esas cosas, uno dice, Señor, es que no lo entiendo. No, estoy pidiendo ayuda, quiero salir de una situación, pero hay otra cosa peor que viene y uno no sabe. ¿No? Lo único que sabemos en esta vida y quien no cambia y que jamás va a cambiar es Dios. Pero la vida, las personas, todo cambia a nuestro alrededor. A veces pensamos que salimos de una situación y no sabemos qué otra situación viene, pero hay algo que sí sabemos y es que Dios está con nosotros. Él no va a dejarnos, Él no nos va a defraudar, Él va a estar con nosotros. Y Él nos va a ayudar a pagar quizás de regreso 1.500 euros que de alguna forma Dios va a hacer un camino. No sé, otra cosa que hemos notado en estos días, que ya estamos entrando lentamente al invierno, ¿no? Y en los últimos días ha hecho bastante frío. Y si tú tienes que salir muy temprano en la mañana en coche y tu coche está afuera, has tenido que raspar un poco las ventanas por el hielo que allí se queda. Y estas últimas 2 semanas ha habido accidentes en todo sitio. ¿No? Yo mismo tuve un accidente la semana pasada. ¿No? Estuve en la autopista, en la A5, en dirección a Friedberg para un estudio bíblico y bueno, estuvo lloviendo un poco y todos los coches frenaron porque hubo choques más adelante. Y claro, yo para evitar chocarme frontalmente con otro coche, porque un coche se puso delante mío, me quitó el espacio, me hice a un lado y yo choqué a ese coche un poco y vino otro coche, estaba en medio y vino otro coche del otro lado y me dio un golpe por el lado derecho. Realmente he tenido 4, ¿cómo se dice?, abolladuras en el coche y ahora hay que hacer reparar eso. Pero uno dice, ¿por qué? No, hombre, pues ahí están las cosas, ahí están las situaciones, ¿no? Y de verdad, yo creo que todos queremos una vida libre de problemas. ¿Alguno de ustedes quiere una vida libre de problemas? Yo quiero. No todos los que estamos aquí queremos y seguramente ustedes que están en casa también. Es su deseo no tener problemas, no tener dificultades, ¿no? Porque ¿a quién le gusta limpiar la calle, por ejemplo? De la nieve y todo eso, ¿no? Que el invierno trae. Ojalá que este año no haya nieve, así tenemos un caminito libre. Por el otro lado necesitamos también nieve, ¿no? Porque necesitamos que el agua se quede también en el suelo. No, hay un montón de cosas que uno dice, hombre, esto es bueno, pero no es tan bueno, esto da trabajo, pero no da trabajo. Hombre, así es la vida está un poco complicada, ¿no? Y estoy seguro de que, de verdad, ¿a quién no le va a gustar tener un camino limpio, un camino libre de obstáculos, un camino de problemas? No, a mí me gustaría. No, aún en las iglesias hay problemas, aún en las iglesias no todas las cosas funcionan bien. No, ¿cómo me gustaría, por ejemplo, que encendimos un botón y toda la técnica, ya, y está todo funcionando sin ningún problema? Sería fantástico, pero vemos que no funciona así. No funciona así, ¿no? Pero así es la vida.
Así es la vida. Y recuerdan, la semana pasada hablamos cómo Dios sacó al pueblo de Israel milagrosamente de la esclavitud a la libertad, ¿no? Vimos que los israelitas jamás se habrían imaginado que en ese proceso de liberación verían 10 milagros sobrenaturales. No, muchos de nosotros nos gustaría ver por lo menos un par de milagros sobrenaturales y decir, Señor, si yo veo algo sobrenatural, fantástico y poderoso, voy a creer en ti. Estos israelitas vieron 10 cosas fantásticas, increíbles, incluso escucharon la voz de Dios y todo eso. No, pero ¿qué pasa? ¿Cambia eso sus vidas? ¿Los transforma completamente? La palabra del Señor nos enseña que no. Que no. Y saben, vimos que cuando los israelitas finalmente emprendieron el camino a la libertad, pensando que los peores momentos de su existencia habían acabado, más de 400 años de esclavitud, ellos no se imaginaban que iban a enfrentar otro obstáculo. ¿Y qué es? A Faraón otra vez. Y así es el diablo, ¿o no? A veces pensamos, ok, ya vencí esta tentación y pensamos que el diablo nos va a dejar para siempre. No. El diablo regresa otra vez como Faraón. No, el diablo no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. El diablo es el león rugiente que anda detrás nuestro buscando a quien devorar. Y claro, ahora vemos que el ejército egipcio viene con las peores intenciones. El ejército egipcio viene para llevar de regreso a la esclavitud a estos 2 millones de israelitas que ahora están en el desierto. Y hay una nota interesante en el relato bíblico que quiero que notemos esta tarde en cuanto a la liberación del pueblo de Israel. Quiero que vean conmigo Éxodo capítulo 13, por favor, los que ya tienen sus Biblias abiertas. Éxodo 13, versos 17 y 18 dice. El 17 dice, cuando el faraón dejó ir a los israelitas, Dios, mire lo que dice, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era, ¿qué dice? El más corto. ¿Ok? ¿No es eso interesante? ¿No es eso? Decían, ¿cómo es eso? Dios al propósito llevó al pueblo por el camino más largo. La respuesta es sí. Pues pensó, si les presentara batalla con los filisteos, podrían cambiar de idea y regresar ¿a dónde? A Egipto. Dígame, ¿esto no les dice algo a ustedes mismos, de ustedes mismos? ¿Esto no nos dice algo acerca de cómo somos? Que a la primera dificultad que hacemos, tiramos la toalla, nos damos por vencido y decimos, mejor hubiera sido no hacer ningún cambio, no hacer nada, lo mejor hubiera sido quedarme en casa y simplemente seguir como las cosas estaban como siempre. Saben, muchas personas que se entregan a Cristo, después de entregarse a Cristo, siempre les digo, chicos, va a venir tentaciones y problemas. Manténganse despiertos y estén velando. ¿Por qué? Porque el diablo no los va a dejar a ir así por así. Dios sabe que a veces preferimos la esclavitud a esforzarnos. Dios sabe que a veces preferimos la esclavitud que luchar. Dice la palabra del Señor que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Dios nos lleva por el camino del rodeo, nos lleva por el camino más largo. Dios nos lleva por el camino intransitable, por el camino sin salida, por el camino sin regreso. Dios nos lleva a veces a un callejón sin salida. Y cuando estamos en ese callejón sin salida, cuando estamos en ese camino, es cuando preguntamos, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? He gastado ya todos mis recursos, toda mi capacidad y todas las cosas. Ya no tengo nada más que hacer. Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Sabes? Antes de que Dios nos muestre lo que debemos de hacer, primero tenemos que entender que Dios sabe todo lo que harás antes de que tú mismo estés haciendo lo que tienes que hacer o lo que vas a hacer.
y que el camino de Dios es diferente al tuyo. Y eso es de lo que quiero hablarles esta tarde, del camino de Dios, del camino de Dios. Miren lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Isaías 55, 8. Si pueden anotar también los pasajes si quieren. Dice allí, aquí lo tenemos en la presentación, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa simplemente que hay un camino por donde anda el Señor. Y ese camino es completamente diferente a nuestro camino, pero en los caminos del Señor, escúchenme bien, en los caminos de Dios jamás hay error o equivocación. Dios no se va a equivocar jamás con las cosas que Él permita en tu vida. Dios no va a cometer un error por el camino donde Dios te quiere llevar. Él no se equivoca. Amén. Y tenemos que aprender a ser consecuentes, a ser persistentes. Dios no quiere que a la primera dificultad echemos todo por la borda y renunciemos. Dios no quiere eso. Dios no quiere que la primera dificultad volvamos a nuestra antigua vida. Dios no quiere eso. Por eso vino Jesucristo al mundo, para sacarnos de esa antigua vida. Amén. Dios no obra si no se lo pides. Si no le pides a Dios que participe en tu vida, Dios no va a hacer nada. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es un metiche. Dios no se mete donde no lo quiere. Nosotros somos metiches, ¿no? A veces nos metemos donde no nos llaman y luego nos buscamos problemas, ¿no? O les damos problemas a otros. Pero Dios no se involucra si no se lo pedimos. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Jesús dijo en Mateo 7:7, allí en sus Biblias, Mateo 7:7, Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Saben? Nosotros, o Dios, es un Dios perseverante. Nosotros renunciamos muy rápido. Dios es consecuente en todos sus caminos. Nosotros somos inconstantes en todos nuestros caminos. Dios no se da por vencido. Nosotros desmayamos muy rápido. En Lucas 18, el Señor Jesús cuenta una parábola, la parábola de la viuda y el juez injusto. En esta parábola, el Señor quiere que entendamos acerca del tema de la necesidad de orar siempre sin desmayar. Lucas capítulo 18, verso 2 dice, del 2 al 7 dice: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mis adversarios. Verso 4, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Como algunos diríamos, no, me venga los nervios. Y dice el verso 8, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Verso 7, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Dios, que claman a Él día y noche? Quisiera que repitan conmigo esta frase. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Te estás dando cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que ustedes y yo somos escogidos de Dios. Soy elegido por Dios. ¿Puedes decirte eso? Repite conmigo: soy
escogido por Dios. Soy escogido por Dios. Dios me ama. Dios te ama. Dios nos ama. Hemos sido elegidos, escogidos por Él. ¿Sabes? Cuando estamos en dificultades, tenemos que clamar a Dios día y noche. Cuando estamos en dificultades, tenemos que sujetarnos fuertemente de los vestidos de Dios y no dejarle ir si Él no nos responde. ¿Y sabes por qué Él va a respondernos? Porque somos elegidos por Él. Porque Dios dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Sabes, quizás estás preguntándote, estás diciendo, Luis Alberto, esto suena fantástico, pero sabes, en la realidad es que oro, pero no pasa nada. Mi pregunta es, ¿estás orando con persistencia y con mucho fervor? ¿Estás orando mucho o de vez en cuando o casi nunca? ¿O solo eres un hombre de oración de domingos? Hoy en día, la iglesia no hace oraciones decisivas y no ora con persistencia. Este es un problema en muchas iglesias. Esa es la razón, porque no estamos orando mucho, esa es la razón también por la que vemos muy poco la actividad de Dios en nuestras vidas, en la vida de las personas, en nuestras necesidades. Cuando te encuentres en un callejón sin salida y te preguntes, oh Señor, ¿qué debo de hacer? Ya sabes lo que tienes que hacer. Una de las cosas que personalmente no me gusta ver en las personas es el poco deseo de aprender, es la falta de interés en aprender, es la falta de interés en crecer espiritualmente. Porque Dios quiere que nos convirtamos en personas comprometidas, persistentes, consecuentes, en personas que nunca se den por vencidas. Pase lo que pase, venga lo que venga. Tendríamos que aprender a decirle al Señor en oración, Señor, venga lo que venga a mi vida, jamás voy a darme por vencido, no voy a darme por vencido, porque yo sé quién eres tú, yo sé en quién he creído. ¿Saben? Una vez se hizo una encuesta a 20 de los hombres más ricos del mundo. Se quiso saber por qué o qué estaba detrás de su fama y de su éxito. ¿Y saben cuál fue el común denominador de las respuestas de estos 20 hombres? Compromiso con sus sueños. Compromiso con sus sueños. Te pregunto, ¿estás realmente comprometido con tu llamamiento? Eres hijo de Dios y Él te ha llamado a servirle, a pertenecerle, a vivir para Él. ¿Estás comprometido con eso? Disciplina. Otro común denominador de esta gente fue su disciplina. Ustedes saben que la palabra discipulado o discípulo viene de esta palabra disciplina. ¿Hay disciplina en tu vida? ¿O simplemente vives el día como venga? Disciplina. La otra cosa, persistencia. Si algo no sale, lo intento otra vez y sigo hasta que funcione. Jesús, en Lucas capítulo 11, versículo 5 al 9, Él habla de un amigo que viene a buscar pan a medianoche. ¿Quién busca pan a medianoche? Alguien que tiene mucha hambre, ¿verdad? Y dice que aunque el amigo se niega a darle el pan que pide, al final se levanta y le da lo que pide. Miren lo que dice Lucas 11, verso 8. Dice el verso 8. Les digo, Jesús está hablando, que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Hay una palabra que de verdad me encanta y que no se usa mucho, y es la palabra impertinencia. Mi pregunta es, ¿quién es un impertinente? ¿Quién es un impertinente? Un impertinente es alguien
que quiere algo en el peor momento. En el peor momento te busca y te pide algo, o te habla en el peor momento. Ese es un impertinente. ¿Conoces algún impertinente? Yo conozco un par, ¿no? Pero Dios, ¿qué está diciendo? Dios está diciendo esto. Dios quiere que seamos insistentes en la oración. Dios quiere que seamos porfiados en la oración. Dios quiere que seamos tenaces en la oración. Dios quiere que seamos impertinentes en la oración. Si Dios está ocupado, venimos y le decimos, Señor, acuérdate de esta situación. Todavía no ha sucedido nada. Y Dios, Señor, vienes a todo momento, a todo tiempo, y estás hablándole a Dios, interrumpiendo a Dios. Aunque es imposible interrumpir a Dios, ¿verdad? Pero la idea es esa. Que estás detrás de Dios, diciendo, Señor, acuérdate, todavía mi hermana o mi hermano o mis padres no te conocen. Señor, acuérdate que todavía está pendiente esta situación con esta persona, o con mi pastor, o con qué sé yo, qué necesidades hay por las que estás orando. Señor, acuérdate que todavía no me han dicho sí para darme el departamento que me gustaría tener, porque lo necesito. Hay que ser impertinentes con el Señor. Amén. Por favor, sean impertinentes en la oración. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ojalá que salgamos de este lugar o cuando terminemos de escuchar este mensaje estemos diciendo, Señor, ¿qué debo de hacer? Y que digas, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que volverme un impertinente en la oración. Amén. Muy bien, insistentes, impertinentes, es importante. Y Dios, como les digo, Él quiere que oremos en cualquier momento, bajo cualquier situación. Miren lo que dice el verso 9. Así que Lucas 11:9 dice, así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Verso 10, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Amén. Hay respuesta divina para el creyente que está buscando intensa, activamente la intervención de Dios en su vida. Hermanos, oremos, pidamos. Y hay otro consejo más. Miren lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él, Dios, actuará. ¿Sabes qué significa la palabra encomendar? Encomendar significa, Señor, te encargo mi vida. Señor, pido que cuides de mi vida. Señor, entrego en tus manos mi vida. Encomendar significa confiar. Encomendar significa tener fe. Quisiera preguntarte esta tarde, ¿ya has entregado en las manos de Dios tu vida y tus planes? ¿Ya le has pedido a Dios que cuide tu camino? La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Por eso te pregunto, ¿qué crees que va a suceder si le entregas tu vida al Señor? ¿Qué crees que va a suceder con tu vida? ¿Crees que Dios va a hacer mal uso de tu vida? La Biblia enseña que Dios honra, estima y premia el camino del hombre que es constante, persistente y sobre todo que confía en Él. Porque confiar significa tener fe. Confiar significa depender de alguien. Y sabes, no hay nada más hermoso cuando un hijo le dice a su padre, Padre, papá, confío en ti. Saben, yo creo que a veces hay problemas en la vida donde solo Dios puede salvarnos, donde solo Dios puede hacer algo por nosotros. Cuando tenemos un problema y estamos pataleando y gritando, el Señor no nos ayuda.
Tenemos que calmarnos. Tenemos que entregarle al Señor la crisis. Y luego tenemos que confiar que su ayuda va a venir. Aunque pareciera que nada va a suceder. Este año hemos celebrado con varias personas respuestas de oraciones, milagros. Yo creo que los problemas tienen que golpearnos tan fuerte para que al final podamos pedir ayuda y podamos recibir también la ayuda de Dios. Charles Spurgeon, un famoso predicador del siglo pasado, él dijo algo bastante interesante. Él dijo, lo último del hombre es el inicio de Dios. Cuando tú te des por vencido, entonces Dios puede hacer algo. No antes, no antes. Me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños, ellos jamás pidieron cosas pataleando, haciendo berrinches. Jamás lo hicieron. Jamás me avergonzaron en público, en una tienda, en Aldi o en cualquier otro supermercado o en un shopping center. Jamás me avergonzaron mis hijos. Porque ellos sabían que esa no era la manera de recibir algo. Y recordemos como creyentes también, podemos armarle un berrinche a Dios, pero no es la manera de acercarnos a Dios para recibir algo de Él. Si nos rendimos y le confiamos nuestra vida a Dios, entonces Dios viene y empieza a hacer su obra en nuestra vida. ¿Saben? Cuando el pueblo israelita estaba totalmente acorralado, Moisés se levanta y les habla. Y escuchen lo que Moisés le dice a este pueblo que estaba allí acorralado sin saber a dónde ir. Simplemente dijeron, probablemente, este es nuestro fin. Pero miren lo que les dice Moisés, Éxodo 14, verso 13 y 14. Dice, no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realiza a favor de ustedes. Ese es algo, es quizás un buen consejo que Dios, por medio de su Santo Espíritu, quiere decirte hoy a ti. Que te mantengas en tu posición, porque hoy vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. La salvación que Dios va a producir en tu vida. Verso 14, ustedes quédense quietos. En otras palabras, relájense. Que el Señor presentará batalla por ustedes. No tu vecino, no otra nación más poderosa que Egipto, no tu amigo rico, ¿me entiendes? No es otra cosa. El Señor. El Señor. Quizás estás pensando, Luis Alberto, pero eso sucedió hace tantos años atrás. ¿Y qué? Hebreos 13:8, ¿acaso no dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Acaso no dice Jesús en Marcos 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán? Oh Señor, ¿qué debo de hacer con mi falta de confianza e impaciencia? Creer que Dios va a actuar. ¿Saben? Recuerdo cuando era niño, me acuerdo que teníamos un jardín muy grande y mis padres una vez sembraron patatas. Y yo sembré mis patatas en un, ¿cómo se llama? En un macetero. Y claro, para que las patatas germinen toma tiempo. ¿No? Y claro, como era un niño pequeño, cada vez que venía de la escuela siempre estaba mirando si mis patatas habían crecido o al menos algo estaba saliendo de la tierra, pero no había nada por un buen tiempo. Y luego empezó a salir algo, ¿no? Empezaron a salir las plantitas y luego crecieron. ¿Y saben cuál fue la siguiente cosa que hice? Saqué las patatas, toda la planta del macetero para ver si habían patatas. Y como no había, volví a sembrar las patatas.
Y eso lo hice por un par de veces. Y saben, en una semana mi planta se había muerto. Recuerdo que esa fue la cosa más triste y más frustrante de mi vida, pero algo que me sorprendió era que las patatas de mis padres seguían allí muy verdes, ¿no? Y mis padres, al contrario, ni siquiera las dejaban en paz, no las cuidaban, de vez en cuando les daban agua, simplemente las dejaban crecer. Y a su tiempo, milagrosamente, todas esas plantas producieron patatas y salían por todas partes. Pero yo, por mi impaciencia, mi planta se murió. Y nunca pude ver los frutos que mi planta pudo haber producido por culpa de mi impaciencia. Quisiera preguntarte, ¿no será que a veces tú también eres impaciente? Y por culpa de tu impaciencia no estás disfrutando o estás viendo los frutos que Dios quiere darte. Hay que sembrar y luego esperar pacientemente, porque a su tiempo el Señor va a responder. Y recuerda, los caminos del Señor, los caminos por donde anda el Señor, no son nuestros caminos. Y aunque no veas un camino, Dios dice que hay un camino que Él está preparando en el desierto, allí donde no se ve, por el cual vamos a ser llevados. Quisiera pedirles que oren conmigo, simplemente cerremos nuestros ojos y hablemos con el Señor. Padre, gracias te damos porque eres un Dios fantástico. Gracias por ser tan paciente. Y gracias, Señor, porque tu interés en nuestra vida es tan grande que no estás dispuestos a dejarnos solos o abandonarnos. Señor, desde que te hemos recibido en nuestra vida como nuestro Salvador personal, desde el día en que te confesamos nuestros pecados, te pedimos perdón y te invitamos a que entraras a nuestra vida, Jesucristo, nuestra vida se ha convertido en algo tan importante para ti, porque ahora somos tus hijos. Y como todo buen padre, quiere ver en sus hijos buenas cosas. Señor, aquí estamos, orando y pidiendo, Señor, que cuando estemos en un callejón sin salida y cuando sintamos que no ha servido de nada el tener una nueva vida, el entregarnos a Cristo, que tú, Señor, nos muestres de que sí ha sido la idea más importante, la decisión más importante que jamás pudimos tomar. Porque, Señor, para ti somos elegidos y escogidos, amados. Y tú tienes un plan. Y aunque parecieran que las cosas van de mal en peor, tú, Señor, tienes algo preparado. Y por eso hoy nos mandas, nos pides a que nos relajemos, que simplemente mantengamos nuestra posición y observemos la salvación que tú vas a traer a nuestras vidas. Lo poderoso y hermoso que tú vas a hacer en nuestras vidas y en las personas por las que estamos orando. Señor, que salgamos también de este lugar con ese deseo, con esa fuerza, Señor, y con esa decisión de convertirnos en creyentes impertinentes en la oración, de que te busquemos en cualquier rato, en cualquier momento, en cualquier situación, Señor, que estemos constantemente hablándote y pidiéndote y suplicándote, Señor, por aquellas cosas que necesitamos, en las cuales necesitamos que tú actúes. Señor, ayúdanos a entender que entregar y esperar en ti son dos cosas muy importantes, porque en un corazón lleno de ansiedad, con mucha ansiedad, que en un corazón así no se puede recibir algo bueno. Ayúdanos a calmarnos. Señor, gracias, porque tú vives.
nosotros también viviremos. Te bendecimos a ti, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amigos, hermanos, muchas gracias y oro que el Señor continúe bendiciendo su palabra y que Dios los proteja allí por donde estén, donde se encuentren, y también que el Señor les dé sabiduría. No se metan en problemas, sean sabios, busquen al Señor por medio de la palabra de Dios y también por medio de la oración. Y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias, hermanos. Amén.